Buenas tardes, bienvenidos a un nuevo webinar del Grupo Viafirma, anteriormente conocido como Grupo Viavansi, y esta tarde es el turno de OGOV, con el webinar desplegando un portal de datos abiertos. En primer lugar, quiero dar la bienvenida al ponente de esta tarde, Raúl Díaz. Buenas tardes. Y él va a ser el que va a estar esta tarde con nosotros explicándonos todo. Él es el coordinador de proyectos de Viavansi y en especial dirige los proyectos relacionados con Open Data y Gobierno Abierto, y es el Product Manager de OGOV. La dinámica del webinar va a ser la siguiente. En primer lugar, Raúl nos expondrá todo sobre este webinar, que durará aproximadamente unos 45 minutos. Este webinar tiene tres partes. En primer lugar, se va a hablar de los portales de gobierno abierto, que es esto. En segundo lugar, se hablará de qué es OGOV. Y por último, nos adentramos en el módulo de datos abiertos. A continuación, habrá una ronda de preguntas y respuestas. Para ello, podéis realizar vuestras preguntas en el chat que os aparece a la derecha de vuestra pantalla del ordenador, y si estáis en el móvil os aparece en la parte de abajo. Les voy a compartir mi pantalla para poder adentrarnos en lo que nos ocupa. Como bien les contaba Cristina, vamos a hablar hoy de gobierno abierto. Primero, muy brevemente, esto no es una charla sobre gobierno abierto, es una charla sobre un producto que resuelve un caso de uso específico de gobierno abierto. Y después de pasar por la parte de gobierno abierto, vamos a ver el producto, que verán que tiene tres partes diferenciales, de las cuales nos quedaremos hoy con la parte de datos abiertos. Y veremos todo el módulo de datos abiertos de OGOV, de la plataforma OGOV. Sin más, vámonos a ver, tal y como aparece en el sumario de la presentación, una breve introducción al gobierno abierto. Para entrar en materia, quería contarles un poquito los principios básicos, definiciones básicas de gobierno abierto, antes de meternos en un producto que justamente trata sobre gobierno abierto. Aquí tenemos la definición, una de las tantas definiciones de gobierno abierto. Dice que gobierno abierto es la doctrina política que sostiene que la actividad del gobierno y de la administración del Estado debe estar abierta a todos los niveles para el escrutinio eficaz del público y su supervisión. Es un tema que es muy moderno, muy actual. Depende de quien por supuesto, de quien la publique y de la intención. Esta a mí me parece una definición sencilla y que nos pone en ámbito, ¿no? El gobierno abierto es la doctrina política que sostiene que la actividad del gobierno y de la administración debe estar abierta, y resalto la palabra, a todos los niveles para el escrutinio eficaz del público y su supervisión. Hay tres pilares básicos del gobierno abierto. Muchos los conocen perfectamente. Son los pilares de transparencia, de participación ciudadana y de colaboración. No me voy a detener mucho sobre cada uno de ellos. O sea, no les será difícil cuando hablamos de gobierno y de gobierno abierto a qué se refieren estos elementos. Pero sí me interesan estos ejes comunes. Transparencia, participación, colaboración requiere apertura. Dice, para hablar de la existencia de un gobierno abierto es condición necesaria e imprescindible que se cumplan dos requisitos. Por un lado, el acceso libre, abierto y gratuito a los datos e información relacionada, o sea, el Open Data. Y por el otro lado, depende que es algo que depende exclusivamente de las instituciones, de la capacidad y de el interés de abrir su información. Y por otro lado, la participación y acción de los ciudadanos, que es la llamada Open Action, que veremos en otros momentos en un webinar cuando lo dediquemos a la parte de participación ciudadana. Les recuerdo que hoy nos concentraremos en la primera parte, en la parte de datos abiertos. Veamos qué es OGOV. Estas siglas raras, este nombre que le hemos buscado al producto. OGOV es una plataforma que permite desplegar, es la definición más cortita, que permite desplegar en muy poco tiempo un portal de datos abiertos o un portal de datos abiertos y transparencia o un portal propiamente de gobierno abierto si integro datos abiertos, transparencia y participación ciudadana. ¿Qué quiere decir? Que tenemos tres módulos y esos tres módulos se activan según la necesidad del cliente. Si usted desea, como va a ser el caso de hoy, desplegar solo datos abiertos, pues activa el módulo de datos abiertos, los otros dos módulos no están presentes
y despliega un portal de datos abiertos. Y cualquier combinación respecto a esto. ¿Qué hicimos qué integramos para armar OGOV? Verán que OGOV está basada en componentes de software libre, resulta modular, flexible, específicamente es extensible y está diseñado fundamentalmente para facilitar a los ciudadanos el análisis y la exploración de los datos expuestos, tanto en datos abiertos como en transparencia como en participación, ¿no? El dato que expone el gobierno, y al mismo tiempo somos capaces de ofrecer dos potentes APIs para que la comunidad de reutilizadores pueda servirse de esa información abierta, ¿no? Y hacer sus propios análisis, publicaciones, aplicaciones, etc. ¿Qué integramos? Bueno, partimos de un gestor de contenido sumamente sencillo, sumamente extendido y con una enorme comunidad de usuarios que le da un soporte notable, como todo el mundo conoce, WordPress. Construimos los portales a partir de un WordPress, donde los módulos de datos abiertos, transparencia y participación ciudadana resultan plugins que activas o no activas dentro de WordPress para presentar el portal. Eso nos da evidentemente una gran capacidad gráfica, una gran capacidad de personalización y herramientas muy potentes de visualización. Para datos abiertos integramos SECAN. Los que no conozcan SECAN sepan que es un CMS especializado en datos abiertos, es también un producto de software libre y se ha constituido virtualmente un estándar de facto. Los principales portales de datos abiertos, las principales iniciativas de datos abiertos del mundo están hoy soportadas sobre SECAN. Estoy pensando en el portal del Reino Unido, un número uno prácticamente indiscutible, el portal del gobierno de los Estados Unidos, al menos en la era Obama. Ahora mismo no sé qué futuro le puede esperar. El portal europeo, el portal del propio gobierno español, el portal de la República Dominicana, en fin, hay muchos portales de datos abiertos que utilizan SECAN como gestor de datos abiertos. ¿Qué hacemos nosotros, como han hecho otros? Meter una capa por encima, que en este caso es WordPress, para mejorar fundamentalmente las visualizaciones y la personalización del portal, para evitar que pase como los portales que son puramente SECAN, que todos se parecen. ¿De acuerdo? Y los que manejan iniciativas, los que se han visto involucrados en datos abiertos, sabrán que esto que les estoy mostrando, las actualizaciones dinámicas, es un tremendo problema que se nos presenta. Cuando un gobierno lanza, municipal, comarcal, provincial, de una comunidad, de un país, lanza una iniciativa de datos abiertos, una de las principales escollos con que se tropieza es cómo mantener actualizados los datos. Se requiere mucha organización y muchos recursos humanos para mantener manualmente actualizados los datos. Por tanto, siempre entendimos que era imprescindible tener dentro de la plataforma un mecanismo, un módulo el típico módulo de ETL, de extracción, transformación y carga, ¿no? Que fuera capaz de extraer la información directamente de los backends de los clientes, o sea, de los sistemas, del ayuntamiento, del gobierno, etcétera, extraerla, indexarla, serializarla en varios formatos y presentarlas automáticamente en el portal de datos abiertos, de forma tal de que nos quitáramos el problema de la actualización hasta donde fuera posible. Dentro de un momentito iremos un poco más allá con este módulo que le hemos llamado Real Time Open Data, RTOD. ¿Qué pasa? ¿Qué RTOD? ¿Por qué el último módulo? Porque RTOD es capaz de la información que extraiga de los sistemas del cliente, es capaz de inyectar semántica en ella, ¿no? Y producir serializaciones de formatos RDF, RDF XML, RDF N3, RDF Turtle, que pueden ser tratados porque contienen información semántica. Por lo tanto, lo que hacemos es añadir a esta arquitectura un servidor Apache Marmota, podría ser también un Virtuoso, ¿no? Y ese servidor semántico nos permite colocar en los portales un punto Sparkle, ¿no? Para que aquellos que sean capaces de hacer búsquedas semánticas, tanto a nivel de consola, de interactivo, como a través del API, sean capaces de obtener información semántica de nuestro portal gracias a que RTOD nos aportó conjuntos ya semantizados.
Tenemos que mirar un poquito por dentro del RTOD, porque en la segunda parte de mi exposición, que va a ser una demostración absolutamente práctica, esta parte, digamos que son la parte interior, la parte que está en el backstage, la parte que no se ve. Y por lo tanto me detengo un momentito a ver qué hace RTOD con los datos dinámicos. Como verán, es un sistema que está constituido, tiene una serie de drivers, lo cual nos permite extenderlo. En algún momento, como pasó, por ejemplo, con el driver Firewall, extender y crear un nuevo driver para acceder a un sistema específico. Como verán, tenemos drivers para los principales sistemas de base de datos: Oracle, MySQL, PostgreSQL, SQL Server, un driver REST para atacar fundamentalmente API REST y un driver Firewall para los entornos de ciudades inteligentes, ¿no? Para los entornos de Smart City, que es capaz de interactuar con el Context Broker y con la base de datos analítica de un entorno tipo Firewall. Esos extraen la información. ¿Qué se hace dentro de RTOD? Como yo les contaba, aplicamos vocabulario para inyectar semántica a cada uno de los campos que se extraen por estos drivers, indexamos en Solr esa información, tenemos la capacidad, si lo necesitamos, de ejecutar pequeños scripts Groovy para hacer pequeñas transformaciones, una conversión de coordenadas, etcétera, un cambio de horario, etcétera, y finalmente se expone por un API REST. Esta API REST la pueden utilizar directamente a los reutilizadores para extraer la información, o la usamos nosotros desde el mismo GOF para mostrarle al ciudadano la información que está entrando por aquí. Esa es básicamente la historia. ¿Cómo se ve? Esto es una pequeña captura, después lo vamos a ver en vivo, trabajando con el portal. Esta es una pequeña captura de algunos conjuntos de datos. Hay tres conjuntos de datos: de aparcabicicleta, ofertas de empleo, intensidad de puntos de medida, las típicas espiras electromagnéticas que se colocan en las ciudades para determinar el tráfico que se está produciendo. Observen que aquí de este conjunto se ofrecen 9 distribuciones: RDF, XML, HTML, JSON, N3, XML, TTL, que es el Turtle, CSV, Atom y JSON LD. O sea, el JSON de Linked Data. Con estos, lo interesante de esto es que estos 9 formatos se produjeron fue capaz de generarlo con una única función de extracción. O sea, detrás de eso seguramente hay una única llamada un API o una única select que extrae información, y somos nosotros los que generamos estas 9 distribuciones. Así, un ciudadano posiblemente lo que quiera ver el conjunto en HTML porque le resulta familiar, ¿no? O tal vez en CSV, ¿no? Pero seguramente si un reutilizador va a utilizar la información, seguramente utilizará un XML, un JSON, ¿no? O tal vez, si va a hacer trabajo semántico, alguna de las 3 distribuciones semánticas que producimos. ¿De acuerdo? Aquí podrán ver que se puede mezclar la extracción. Miren que en este conjunto de intensidad de puntos de medida de tráfico están las serializaciones que produce RTOD mezcladas con serializaciones que produce seguramente un sistema GIS de información geográfica. ¿De acuerdo? Eso es lo que somos capaces de hacer en la extracción y cómo lo mostramos al público. Insisto, un poco más adelante lo volveremos a ver trabajando. Quería resumirles las principales características de OGOF para dejar el tema de qué es lo que es OGOF. Y podemos decir que primero, que es configurable la identidad corporativa del cliente. Como les mostraré después, verán que no es el típico enlatado que cada vez que usted ve el portal de un cliente dice esto es lo mismo, lo reconoce. Verá que no, que justamente el tener la posibilidad de los temas de WordPress nos permite hacer una personalización tan a la medida como el cliente nos demande. Es una plataforma de muy rápido despliegue. En los despliegues más complejos está en producción, o sea, no digo ya en pruebas, en producción en menos de 3 meses. O sea, es muy rápido desde el momento que se arranca el proyecto, tener a muy corto plazo el resultado de mostrar a nuestro público, a nuestros ciudadanos, un portal construido con la plataforma OGOF. Tenemos la posibilidad de ofrecerlo tanto en la nube como en los servidores del cliente. Es usual que en organizaciones pequeñas, con limitadas capacidades de informática, el servicio se requiera en la nube. Pasa lo contrario en grandes organizaciones. Las grandes organizaciones normalmente prefieren tener sus sistemas instalados dentro de su CPD, dentro de sus centros de procesamiento,
Y aquí se puede hacer cualquiera de las dos cosas. Y las excepciones existen. También tenemos clientes que son grandes organizaciones que tienen servicios en la nube. Tenemos clientes pequeñitos que han decidido instalarlo en sus humildes CPD. ¿De acuerdo? Tenemos la capacidad de que sea visualmente muy atractivo. Y eso nos permite la capa esta de WordPress que hacemos. Una cosa que nos preocupó muchísimo para la interacción con los ciudadanos, que es ser capaz de previsualizar la mayoría de los formatos sin necesidad de visores de terceros. O sea, cuando usted va a muchos portales de datos abiertos, ¿qué se encuentra? Un KML que le dice descárgalo, o un CSV que le dice descárgalo, o un XLS, ¿no? Entonces el ciudadano de momento no resuelve con el portal. Él tiene que descargárselo y tener instalado un visor de un tercero para poderlo ver. Pues la intención de OGOV fue que todo lo que sea posible previsualizar directamente se previsualiza dentro de la plataforma. Lo veremos en la demostración. Tenemos también la capacidad de generar gráficos y mapas. ¿Por qué? Porque cuando se exponen datos, ¿no? Es sumamente importante permitirle a la gente tratarlos ligeramente, o sea, ordenarlos, filtrarlos, agregarlos, y una vez que haga sus pequeños arreglos, los acomode en la forma que él crea que les puede desvelar la verdadera naturaleza que hay detrás de esos datos, pues mucho mejor tener un gráfico. Saben ustedes que muchas veces un gráfico dice muchísimo más que un listado, ¿no? O, pues, si la información está geolocalizada, un mapa de la información. Somos capaces de ajustarnos a la normativa del país. Lo hemos preparado de forma tal de que el portal responda a las normativas. ¿Qué quiere decir esto? Que si en Argentina tenemos la ley 27.275 de acceso a la información pública y tenemos el decreto 117 que establece el Plan Nacional de Apertura de Datos y ambos reglan algunas cosas, pues nos adaptamos a ellas. Si un país como la República Dominicana tiene la ley 204 del libre acceso a la información que plantea una serie de requisitos y de cómo deben hacerse las cosas, y tiene una norma como la norma sobre publicación de datos abiertos del gobierno dominicano, la conocida Nortica 3 del 2014, pues ajustamos la plataforma para que lo que ofrezca esté ajustado a esta norma. Esto no es poco importante, ¿no? Y lo hemos tenido muy en cuenta. Por supuesto, en el caso de España, estamos absolutamente ajustados no solo a la guía de reutilización de la información del sector público, sino a la norma 178301 de ANOR, a la iniciativa Open and Agile Smart City. O sea, nos ajustamos a las normativas para que no crearles problemas a nadie en absoluto, ¿no? O sea, que todo quede exactamente como solicita la legislación del país que se exponga. Como vimos en la parte de RTOD, somos capaces de actualizar automáticamente conjunto de datos, pero no solo actualizar automáticamente conjunto de datos, sino generar automáticamente formatos, ¿no? Formatos adicionales de datos. Quiere decir, ustedes van a ver que yo voy a ser capaz de subir, digamos, un CSV, y únicamente subiendo un CSV al sistema, lo voy a replicar con un TSV, con un XML y un JSON. Vieron también que en RTOD, haciendo una única extracción de base de datos, yo genero 9 formatos, siempre con la intención de ofrecer tantos formatos como sea posible, para que lo puedan usar máquinas, para que lo puedan usar ciudadanos y que cada cual escoja el formato que le conviene. Vimos que en RTOD éramos capaces de inyectar semántica y, por lo tanto, incluir puntos Sparkle, que como saben está muy valorado en todo el tema de datos abiertos y datos enlazados, en la parte de Linked Data. La plataforma es absolutamente multidioma y, atención, no es solo multidioma en el sentido tradicional de que cuando usted cambia el idioma de navegación, cambia la interfaz. No. Si usted es capaz de tener los datos o, digamos, los indicadores de transparencia en 2, 3 idiomas diferentes, no solo cambia la interfaz, sino que cuando se navega en inglés se muestra, por ejemplo, el XLS, que tiene los títulos, las etiquetas, etcétera, en inglés, ¿no? Si cambia y navega en español, pues por supuesto se muestra el XLS, el CSV, el indicador de transparencia, PDF, en el idioma que se cargó. Claro está, si se carga un único dato, o sea, un único formato, una única distribución en un único idioma,
entonces sí, solamente cambia la interfaz y lo mostramos en todos los idiomas para que no haya espacios vacíos. Somos capaces de federarnos en organismos superiores. Por ejemplo, para el caso de España, somos capaces de una forma extremadamente simple de federar los datos a la noche siguiente en el portal nacional datos.gov.es y en el portal europeo español. Si otros países tienen mecanismos de federación, dado que generamos formatos compatibles para federar y además usamos un SECAN que no tocamos y por lo tanto se puede cosechar con las herramientas de harvester, de cosechamiento de SECAN, pues se puede federar perfectamente. Y por último, nos hemos integrado con plataformas de Smart City. El mundo de Smart City nos viene encima con una fuerza tremenda. Hay una enorme cantidad de proyectos de Smart City en este momento corriendo y nos hemos ocupado de que el portal de gobierno abierto o el portal de datos abiertos sea una parte más de la plataforma Smart City, uno de los sumideros de información de la plataforma Smart City, que sea capaz de recuperar información de las plataformas Smart sin necesidad de programación, ¿no? Simplemente con temas de configuración. Y sin más, nos vamos a ir al módulo de datos abiertos. ¿Qué significa ir al módulo de datos abiertos? Que se acabaron las transparencias, ¿no? Voy a un módulo, a un portal demostrativo que tenemos. Observen esta URL. La URL es demo.gov.com. Este sitio de demostración está abierto. O sea, después de terminado el webinar, sin problema ninguno pueden venir aquí, repetir las cosas que yo haga, hacer cosas nuevas, etcétera, porque pues es completamente está abierto y se puede jugar con él tanto como quieran. Y permite mostrar todas las capacidades o la mayoría de las capacidades que tiene la plataforma. Atención, está en el formato gobierno abierto. Quiere decir que tiene datos abiertos, tiene transparencia y tiene participación ciudadana. Hoy nos vamos a detener solo en datos abiertos. O sea, insisto, si usted quiere que esto sea un portal de datos abiertos, lo único que tiene que hacer en WordPress es desactivar el plugin de transparencia, desactivar el plugin de participación ciudadana y activar el menú de datos abiertos. Y con eso, este menú que aparece aquí, aparecería simplemente arriba como menú principal y tendría usted un portal de datos abiertos. No sé si me hago entender, pero esa es la idea. Antes de meternos en cada uno de sus puntos, veamos básicamente que tiene una página de este tipo. Recuerden que los portales son completamente personalizables. O sea, que esto que están viendo aquí no quiere decir que en una iniciativa, y se los intento mostrar en un momento, quede igual. Pero lo básico es que tengamos un buscador que trabaje sobre el portal, que describamos de alguna forma la iniciativa de datos abiertos y que tengamos una especie de microcuadro de mando, ¿no? Que nos dé los nuevos datos, los mejor valorados, cuántos conjuntos de datos hay publicados, cuántas distribuciones o recursos de esos conjuntos hay publicados. Y eso es básicamente lo que aparece en un portal. Esta es la imagen de Temu, pero les tengo aquí, por ejemplo, esto es un cliente nuestro, el Gobierno de Extremadura, la Junta de Extremadura. Este es el portal de la Junta de Extremadura. Como verán, ha cambiado muchísimo lo que veían ustedes en el caso anterior. Este es ahora el de Diputación de Cádiz. Una diputación, aquí tienen el aspecto del portal de Diputación. El siguiente es datos abiertos del Ayuntamiento de Santander. Una vez más, un skin, una capa de usuario completamente diferente, en la que se reconocen algunos elementos comunes, pero ahí está. Portal de transparencia de datos abiertos de Valencia. Como verán, es un portal, este es uno de los que está, que es multidioma y también tiene un aspecto que es completamente diferente a los demás. ¿De acuerdo? Tengo además Sevilla. El Ayuntamiento de Sevilla también es uno de los clientes que utiliza OGOV. Tiene otra imagen. Y finalmente tengo dos más. Este es el de Las Palmas de Gran Canaria, el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria, el aspecto actual de su portal. Digo lo actual porque están a punto de cambiar el diseño, también usando GOV, y pasar a un diseño un poco más moderno. Y finalmente una universidad, para mostrar todo el rango. Hemos visto un gobierno, hemos visto una diputación, hemos visto varios ayuntamientos y esta es la Universidad Pablo de Olavide, ¿no? Con su portal de datos abiertos.
¿De acuerdo? Esta ha sido la demostración de lo que decía, que no significa que en una iniciativa específica esto se vaya a parecer a lo que finalmente va a ser. Eso lo ajustaremos con nuestros clientes. Vámonos ya a ver las diferentes partes del portal. Algo que es importante en cualquier iniciativa de gobierno abierto es contar un poco qué es lo que es la iniciativa. O sea, una típica página de documentación donde se cuente qué son los datos abiertos, para qué se usan los datos abiertos, qué tienen que hacer los reutilizadores, cuáles son los formatos expuestos. Vamos, que aquí no hay mucha información, no hay mucha ciencia. Lo que hay es contarle a los ciudadanos y reutilizadores sobre la iniciativa. No es poco importante. Tenemos también una página que es el catálogo. La siguiente página es catálogo de datos, ¿no? O sea, esta es, digamos, el corazón de un portal de datos abiertos. Así es como presentamos nuestro catálogo de datos de una institución determinada. Arriba hay un filtro por sectores, o sea, una taxonomía, que en este caso estamos usando la taxonomía de la norma técnica de interoperabilidad para la reutilización de recursos de información española, pero es perfectamente configurable a cualquier taxonomía que exija o que sugiera cualquier país. Sencillamente ponemos la cantidad de conjuntos por cada uno de los sectores para un rápido filtro del ciudadano. Después tenemos una parte central donde mostramos, por supuesto, el título del conjunto de datos, una breve descripción del conjunto que pudiera estar acortada, por ejemplo, como en este caso, si es muy larga, ¿no? Los diferentes formatos en que estamos mostrando este conjunto, o sea, estaciones meteorológicas de la red de parques nacionales, lo estamos mostrando, tenemos distribuciones CSV, JSON, XML y TCV. Decimos quién lo publica, ¿no? Tenemos algunos elementos sociales, simplemente decir cuántas veces ha sido visitado y cuál es la valoración que le han dado los ciudadanos, o sea, cuánta gente lo ha votado como positivo y cuánta gente lo ha votado como negativo. A qué grupo taxonómico pertenece, en este caso a medio ambiente, y este es la clasificación de apertura de Tim Berners-Lee. Tim Berners-Lee, el creador de la web, hizo esta clasificación de apertura donde cuando tenemos una estrella son datos que tienen licencia libre, pero no están estructurados, por ejemplo, un JPG, un PDF, etc. Se van acumulando. 2 estrellas ya son datos que son estructurados, pero el formato sigue siendo propiedad de alguien, por ejemplo, un Excel, ¿no? 3 estrellas, hereda lo anterior, o sea, que tenga la licencia libre y que sea estructurado, pero ahora el formato es abierto, típico CSV. Tenemos que decir que una enorme cantidad de los datos que se publican en portales de datos abiertos se quedan en estas 3 estrellas, por lo fácil que es publicar y que realmente son muy útiles. Se puede hacer muchas cosas con un XML o con un CSV. Ahora, ya 4 estrellas, ¿no? Ya aquí damos un paso superior. Aquí los datos están enlazados a través de URIs y por lo tanto requieren que estén expresados con uno de los formatos del framework RDF, normalmente con un RDF XML. O sea, porque hace falta URI para referenciar datos y cosas. Y por último, el nivel superior son los llamados datos enlazados, o el término en inglés de linked data, que es, heredamos siempre, recuerden lo anterior, también usa URI, pero algunos de sus campos tienen enlaces a otros conjuntos de datos externos. Imagínense ustedes un conjunto de una biblioteca donde aparezca el catálogo de libros de la biblioteca. Pues seguramente aparecerá de un libro cualquiera el autor. Pues si en vez de yo poner Ernest Hemingway, pongo un enlace a alguien, por ejemplo, a la de Wikipedia, ¿no? Que diga quién es Hemingway, pues excelente. Y si en vez de yo incorporar una descripción textual del libro, ¿no? Pongo un enlace a, por ejemplo, a páginas del tipo de Amazon, ¿no? Donde haya una descripción, opiniones, etcétera, pues genial. Esa es la idea de los datos enlazados. O sea, ya no solo pongo registros que cada uno contiene un dato, sino que cada uno de esos registros son capaces de apuntar a otros datos. Esto sería el ideal a lograr, pero hay que admitir que es costoso. Llegar a eso es costoso. Y por eso en muchas iniciativas de datos abiertos, con llegar a 3 estrellas, la verdad que se satisface razonablemente bien. Si hay recursos humanos y recursos financieros para llegar a 5 estrellas, pues excelente. Pues eso es lo que mostramos en esta zona. Por el lado izquierdo verán que tenemos una serie de filtros.
Filtros que me permiten filtrar por etiquetas, por formato, por sectores, por organizaciones, por la frecuencia de actualización, por los últimos datos. Fíjense que aquí hay una barra deslizante, por los últimos datos que se han publicado y también por el dato de apertura. ¿De acuerdo? Esa es básicamente lo que mostramos. Vale. Hasta ahí, esto es muy parecido a lo que es capaz de mostrar, digamos, que SECAN. Vamos a intentar ver algunos ejemplos para ver con qué podemos jugar. Tengo algunos seleccionados. Tengo uno de instalaciones deportivas que me parece interesante para mostrarles. He cogido el buscador, perdón, voy a quitar este filtro. Bueno, de todas maneras me lo va a encontrar, pero voy a quitar este filtro, ¿no? Para evitar que algún conjunto antiguo no me aparezca. Bien, tengo este conjunto de instalaciones deportivas. Voy a pinchar en él y vamos a ver cómo lo mostramos. Observen que son instalaciones deportivas del municipio de San Feliu de Llobregat. Cuando entro, tengo a la izquierda los metadatos principales. Los metadatos que ofrecen más datos sobre el conjunto, o sea, a qué sector pertenece, en este caso a urbanismo, infraestructura y a deportes, cuál es la licencia, o sea, aquí puede a la hora de cargarse, escogerse la licencia necesaria, en qué fecha se creó, en qué fecha se actualizó por última vez, con qué frecuencia se actualiza el dato, si hay recursos relacionados, en este caso hay un sistema cartográfico en San Feliu y yo sencillamente digo, bueno, pues además de esto que yo les muestro, si quieren, se pueden ir a este recurso relacionado. Y digo el organismo que lo publica. Y aquí están las diferentes distribuciones. Voy a pinchar en una de ellas. Observen que hay colores diferentes. Verán que este código de colores es muy simple. Todo lo que está en naranja se va a mostrar como mapa. Todo lo que está en verde se va a mostrar como tabla y lo que está en azul se va a mostrar simplemente como texto, ¿no? Porque no tiene sentido con un JSON o un XML hacer otra cosa que mostrarlo tal vez con un visor que resalte colores, etcétera, pero más nada. Vamos a ver, por ejemplo, este shapefile de instalaciones deportivas, cómo somos capaces de mostrarlo. En un portal normal, lo que me aparecería es esto, descárgamelo. Pues nosotros, como les decíamos, intentamos hacer algo más. Intentamos pintarlo. Que el ciudadano no necesite un visor de shapefile para poderlos ver. Aquí, por ejemplo, puede hacer cosas muy simples. Pincha en cada uno de los elementos de las instalaciones deportivas y lo que obtiene es la información que está embebida dentro de ese shape. El nombre de la instalación municipal, a dónde pertenece, qué categoría tiene, etcétera. ¿De acuerdo? Un pabellón municipal. Pues eso es lo que hacemos. La idea es que se pueda mostrar. Y sí podemos tener varias capas base, varios mapas base. Si una institución tiene una cartografía propia, pues sencillamente en vez de usar OpenStreetMap, ¿no? Usamos una cartografía propia, ¿no? Pero aquí tenemos la posibilidad de seleccionar la capa base. Esto es básicamente, por ejemplo, lo que hacemos con un shapefile. Si, en cambio, yo me voy a buscar otro conjunto para ir viendo otras cosas, y esto le va a sonar mucho, voy a buscar contratos. ¿Qué sucede en la práctica? Y aquí los que tengan que ver con transparencia me van a comprender perfectamente. Virtualmente cualquier indicador de transparencia pide publicar la información de contratación pública, o sea, los contratos menores, los contratos en general, etc. ¿Qué se hace tradicionalmente? Dos cosas, o publicar un PDF, ¿no? O mandarlo a un sitio de una plataforma, a una página HTML, o sea, a una web de contratación, donde el ciudadano tiene que lidiar con ella, donde casi todas son diferentes, donde no siempre se puede obtener toda la información que se necesitaría. Si usted va a publicar los contratos menores del 2017, en este caso, por ejemplo, del Ayuntamiento de Las Palmas, ¿no? Y pincha en un PDF, lo que va a pasar es que va a obtener un enorme listado, ¿no? Un enorme listado, y resulta muy difícil de sacar conclusiones, de ver realmente qué cosa hay ahí dentro, cómo se comportó realmente, si fue justa la contratación de esa organización.
Yo voy a coger, por ejemplo, el CSV de contratos menores de Las Palmas. Recuerden que esto podía estar enlazado de transparencia, o sea, que esto no vale solo para datos abiertos, que esto, transparencia pudiera, en vez de publicar un PDF, publicar esto. Y aquí, como verán, aparece el CSV, no me lo da en un formato para que yo me lo descargue y haga cosas con él. No, me lo trae a una tabla, con la posibilidad de que esta tabla puede hacer las cosas típicas de, por ejemplo, ordenar, ¿no? La típica ordenación, pero puede también filtrar, ¿no? Puede establecer una serie de filtros con condiciones, etcétera, dependiendo si es número, fecha o es un literal, y puede también agrupar. Estamos aquí. Fíjense que aquí hay 453 contratos del 2017. Voy a mostrar un poco más. Voy a mostrar 20 para tener un poquito más de información. Si alguien ve esto, aún ya no es un PDF, pero todavía lo ve así, le cuesta trabajo analizar cómo va esto. Pero si él pudiera coger nombre de adjudicatario y arrastrarlo, fíjense la operación que voy a hacer, arrastrarlo hasta aquí, soltar, de momento ya aparece la tabla agrupada por adjudicatario. Ya puede ver que a Instalaciones Romendi se le adjudicaron 5 contratos y que al colectivo de lesbianas, gay y bisexuales se adjudicó solo este contrato. Y aquí tiene los importes. Ya aquí tiene algo, ya aquí tiene otra información, pero aquí hay una pestaña de gráficos y mapas. Voy a pintar en gráficos y mapas y aquí tengo una extensa biblioteca de tipos de gráficos y mapas a hacer. Como lo que yo quiero ver es qué parte del pastel se llevó el adjudicatario, evidentemente un gráfico de pastel, ¿no? Una típica gráfica de sectores me viene muy bien. Como yo agrupé por adjudicatario, yo voy a coger aquí y voy a coger como etiqueta el nombre de adjudicatario. Ahora puedo hacer dos cosas. Puedo tener interés en saber cuántos contratos se llevó ese adjudicatario o qué cantidad de dinero se le adjudicó. Por lo tanto, aquí en la operación puedo coger el contador. Y si cojo el contador y digo que me muestre los 15 primeros por el volumen, o sea, por la cantidad, perdón, aquí, en vez de por orden aquí, por el volumen, y mando a generar una vista, inmediatamente yo tengo una gráfica de pastel donde tengo que esta distribuidora de servicios técnicos canarios se llevó 19 contratos, un 4,19. Y que por aquí ya andamos por 4 contratos, 3 contratos, etc. Pero esta es cantidad. Veamos cuánto en dinero se llevó. Bueno, pues si yo cojo la suma y en la serie digo que coja el importe de adjudicación y vuelvo a generar el gráfico, voy a volver a reducir aquí. Voy a poner ahora 10, por ejemplo, los 10 que se llevaron el mayor importe de adjudicación, otra vez por volumen de sector, y mando a refrescar, pues tengo este gráfico que está aquí. Y en principio da una idea bastante clara de que no hay mucho problema. O sea, está hecho bastante ordenado. Perdón, vuelvo a dar por volumen del sector. De acuerdo, que está bastante bien distribuido, que no hay nada del otro mundo. Estas vistas yo puedo darle nombre y guardarla, de forma tal de que pueda recuperarla en algún otro momento o si usted es administrador del portal, colocarla en algún otro lugar. No sé si se percatan la posibilidad esta posibilidad de que el ciudadano juegue de una forma muy sencilla, ¿no? Porque si aquí tiene muchas cosas para jugar, bueno, puede decir que quita las etiquetas, que ponga una leyenda, que la ponga a la izquierda, que convierta el gráfico en tipo Donux y manda a refrescar y tiene un gráfico ligeramente diferente ahora con las etiquetas por el lado de acá, ¿no? O sea, como verán, puede jugar muchísimo. Además, puede compartirlo en redes sociales, puede hacer comentarios, puede votarlo. Si yo pincho aquí, puedo votar si me gusta o no. Vieron cómo cambió de 0 a 1, ¿no? Si me gusta o no esto que publica Las Palmas de Gran Canaria de sus contratos menores. Esa es la idea básica. Me voy a otra página del portal. He ido abriendo cosas, voy a ir cerrando, que es el demostrador. ¿Cuál es la intención del demostrador? Como ustedes vieron, es posible hacer gráficas. Bueno, aquí se por eso la espera, se están construyendo en tiempo real hasta 9 gráficas. Una gráfica principal, que le llamamos nosotros el widget número 1, que pudiera ser la que
el órgano de gobierno considere más importante y 9 pequeñas gráficas, donde la administración del portal selecciona entre gráficas hechas por los ciudadanos, gráficas o mapas hechas por los ciudadanos o gráficas hechas por la propia administración del portal y las trae aquí. Esto con una doble intención. Una intención es mostrar qué está haciendo. Esto se le puede llamar demostrador, se le puede llamar cuadro de mando, se le puede llamar panel. O sea, hay muchas formas mucha gente le llama de diferentes formas. Se puede tener una descripción en la parte superior. Y aquí los ciudadanos, primero, pueden ver gráficos importantes, indicadores importantes del municipio, la región, la provincia, el país, pero también los reutilizadores pueden ver que si otro es capaz de hacer estas cosas con estos datos, se le puede ocurrir hacer alguna app para resolver problemas. Por ejemplo, estos son los bienes, el mapa de bienes de interés cultural de la provincia de León, ¿no? Si usted pincha en uno de los elementos, verá que aparece la Colegiata de San Isidoro, aparece la referencia en la Wikipedia y aparece hasta una imagen de esto. Lo voy a maximizar, voy a ir al conjunto maximizándolo, he pinchado en bienes de interés cultural para tener esta gráfica ahora a tamaño completo, ¿no? Y esto es lo que obtenemos. O sea, aparecen agrupados los que están con un nivel de agrupación mayor, pero cuando yo pincho en cualquiera de ellos, obtengo la Catedral de Santa María con el enlace a la Wikipedia, la información básica, etcétera. Y eso lo hizo lo mismo un ciudadano que un gestor. La única diferencia es que solo el gestor lo puede colocar aquí. ¿De acuerdo? Son unas capacidades gráficas y de mapas realmente muy interesantes. ¿De dónde saqué yo esta información? Sencillamente de los datos. Yo lo único que tenía era un CSV, solo que en ese CSV había columnas de latitud y longitud, ¿no? Y había, por ejemplo, las imágenes, que fue la que usé para pintar la foto, las URL de la Wikipedia, que fue la que usé para dar los otros enlaces. Yo sencillamente escogí aquí en gráficos y mapas, ¿no? Aquí en gráficos y mapas, escogí la latitud, escogí la longitud y escogí qué campos quiero mostrar, el nombre del lugar. Ahora este lo voy a hacer mucho más sencillo, ¿no? La URL, digamos, y la imagen solamente. No voy a coger más nada para hacerlo rapidito, ¿de acuerdo? Y digo generar vista y aquí tengo una vista muy parecida a la que vimos anteriormente, solo que con menos datos, ¿no? O sea, solamente con la información que yo acabo de al vuelo hacerlo. Vean aquí que yo le puedo dar nombre a esta vista, guardarlo, y en la pestaña esta de vistas aparecerán todas las vistas guardadas. Fuerte, ¿verdad? Interesante. A un ciudadano esto le da, a un periodista de datos, a mucha gente esto le da mucha información. Bien, terminemos con nuestro menú de datos abiertos. ¿Qué nos queda aquí? Bueno, nos queda un mecanismo necesario, absolutamente necesario, que es un mecanismo de colaboración. La posibilidad de que nuestros ciudadanos, nuestros reutilizadores se comuniquen con nosotros. Por ejemplo, aquí hay un mecanismo para que si alguien hace una aplicación usando nuestros datos, nos avise, ¿no? Para nosotros mismos divulgarla. Ya veremos cómo. Si alguien tiene una idea de cómo aprovechar mejor los datos, nos los puede contar por aquí. Si alguien necesita para terminar una aplicación, para unirla a otra información que ha recopilado, datos que no están expuestos, sencillamente usa este formulario. Y simplemente con un formulario de comentario general, si nos quiere contar cualquier cosa de lo horrible que está el portal. Por ejemplo, un formulario estoy pinchando en aplicaciones y esto únicamente es muy sencillo, va a cargar un simple formulario donde para los gestores, aquí le aparece clasificado ya, que es de compartir la aplicación. Le pedimos, en este caso, únicamente una URL de la aplicación para verla un poquito antes de divulgarla, que nos cuente un poquito de qué va y que nos dé sus datos muy básicos. Dirección de correo electrónico, exclusivamente. No queremos meternos con datos personales, más allá del correo electrónico. Dirección de correo electrónico para seguramente ponernos en contacto con él, pedirle permiso para que en nuestra página de aplicaciones, en nuestro catálogo de aplicaciones, se pueda listar la aplicación que esa persona ha hecho. O sea, tan sencillo como esto. O sea, muy probablemente cuando una iniciativa arranca, esta parte del menú está escondida, o sea, no se muestra. Porque normalmente, excepto que se haya hecho un trabajo previo o que se haya hecho al mismo tiempo de la iniciativa del portal, no hay todavía aplicaciones. Pues bueno,
normalmente no lo publicamos. Pero una vez que se van creando aplicaciones, que la iniciativa de datos abiertos empieza a producir frutos, aquí lo vamos a exponer. Por ejemplo, esto es de Santander. Vamos a pinchar en esta aplicación que se llama Planes Santander y vamos a ver qué ofrece. Primero, ellos tienen una cosa muy clara. O sea, darle publicidad al autor, o sea, quién lo hizo, para qué lo hizo, etcétera. Y poner los típicos enlaces a la Store, a la tienda, donde lo tienen. En este caso es solamente del Apple Store y con algunas capturas de pantalla. Si volvemos a aplicaciones, podemos ir a una aplicación mucho más comercial, mucho más importante, porque está respaldada por una empresa que empieza a ser muy importante, que es Movie. Aquí está la descripción, se dice de quién es la aplicación, una descripción, y ya esto tiene básicamente las principales stores, Google, Apple y Windows, incluso una versión de navegador. Les damos los QR codes para que se las pueden descargar muy rápidamente a través de los móviles y algunos pantallazos más. ¿De acuerdo? Y eso es lo que hacemos en aplicaciones. Finalmente, este es el famoso punto Sparkle. El punto Sparkle en el portal de demostración es la única parte que no es funcional, porque nuestra información, como está cogida de diferentes ejemplos, no permite hacer verdaderas cosas con Sparkle. Pero normalmente en cualquier portal lo que hacemos es describir qué es lo que es el punto, la especificación del lenguaje para el que quiere estudiárselo. Esto no es sencillo, requiere un conocimiento y siempre ponemos algunos ejemplos para facilitar, para que la gente venga, si quiere, copie este comando que está aquí, se lo traiga aquí a esta posición, lo sustituya por esta muy sencilla y saque algunos de los formatos de salida, que son JSON, HTML, etcétera, y de buscar. Claro, si en el portal de demostración lo hacemos, aquí va a pasar que dice que esta opción no está disponible en demostración. O sea, esta es la única opción que en el portal no está funcional. Bueno, pues hasta aquí la presentación básica. Dejo abierto la sección a preguntas. Pues muchas gracias, Raúl, por tu aportación. A lo largo de tu ponencia ha habido alguna pregunta. Y bueno, te pregunta Emiliano Montero que además de personalizar la interfaz, que si es posible en la administración eliminar alguna funcionalidad que no nos interese, por ejemplo, el número de visitas o las redes sociales. Por supuesto, eso es personalización. A eso es lo que quería referirme. Hasta ese punto llegamos. Si le sugiero, por ejemplo, ver Valencia, ¿no? Y ver Ayuntamiento de Valencia y Ayuntamiento de Sevilla, ¿no? Y podrán ver que efectivamente alguna gente no quiere determinadas cosas y somos capaces de quitarlo. O sea, tratamos de huir del producto enlatado. Por eso no lo podemos desplegar en una semana. Por eso decimos que tiene un rápido despliegue, pero un rápido despliegue en 3 meses. O en 2 meses si es solo datos abiertos, ¿no? O sea, es un rápido despliegue, pero requiere nos curramos el tema de maquetación, etcétera, para tratar de ajustarlo lo más posible al cliente. Evidentemente, no todo se podrá eliminar, pero esto que nos plantea, perfectamente se puede ajustar. Te hace otra pregunta. Sí. Bueno, pide perdón por abusar, ni mucho menos. Todas las preguntas que tengan nos las pueden hacer. Dice que si resultaría mucho trabajo modificar las taxonomías según la clasificación española para adaptarla a las de otro país no europeo. Absolutamente no. Si conoces SECAN, lo que usamos, lo que en SECAN son los grupos, ¿no? Nosotros lo usamos para las taxonomías. Entonces, simplemente se edita tan fácil como en SECAN. Puedes borrar todas las actuales e ir creando las taxonomías que quieras. O sea, es absolutamente sencillo. Por eso decíamos que era adaptar las normativas, porque una de las cosas que cambian en la normativa es la taxonomía de agrupación. Así que ningún problema. Es muy sencillo. Pues, vamos, eso nos toma dos horitas. Pues en principio no hay ninguna pregunta más. Dejamos un minutito por si alguien se anima en el último momento. Y nada, en general eso, que muchas gracias a todos por haber estado aquí, por asistir. Esperamos que os haya sido muy útil. Y bueno, esto después se colgará en el canal de YouTube para que el que no haya podido estar aquí pueda volverlo a ver o si tenéis cualquier duda. Y no dudéis en escribirnos, tenéis el correo en nuestra web.
Así que... Recuerden que la plataforma está abierta, o sea que pueden jugar con ella. Hay un microsite que es, en vez de ser demo o gov.com, es www.gov.com, donde pueden ver un poco la descripción del producto, y en demo pueden hacer todas estas cosas que yo he intentado hacer. Seguramente a ustedes se les ocurrirán cosas más interesantes sobre ella. Muchísimas gracias, Cristina, por acompañarme esta tarde. Nada. Hasta luego.